anónimas, cuál es el capital para formar parte. Y no es que este tema es de cosas que ya no existen. Las sociedades anónimas existen. Imagínense si dándonos esos datos, ¿quién podría ingresar? Tener la idea. ¿Y cuáles son esos beneficios que presentan estas universidades? ¿Hay riesgos o no hay riesgos? Y que inclusive estas universidades hace que los bancos se vuelvan en prestamistas, dejen de ser prestamistas y pasen a ser nuevos inversores y inversionistas de las sociedades anónimas. Gracias a las sociedades anónimas fueron dando mejor servicio en ciertos campos. Por ejemplo, el transporte, la energía eléctrica, el agua potable, también. Esto se crea para mejorar, dar un excelente servicio a la sociedad, y eso que pasaron a manos del sector público. Esto también debía estar. El capitalismo e imperialismo. ¿Qué hace el capitalismo e imperialismo? Ya les voy a pasar un documento para que vamos entendiendo. La globalización, una vez, ¿cuáles son los riesgos o los problemas que se han surgido por el capitalismo? El capitalismo se enriquece. El capitalismo se enriquece, pero no importa lograr las mayores inversiones ¿a costa de qué? ¿Cuáles son esos graves problemas? Uno de los graves problemas, el que más y el que sigue existiendo de los grandes capitalistas, es el deterioro del medio ambiente y la sobreexplotación de los recursos. Miren, estamos quedando, esto nos afecta y eso se está dando. Estos temas son nuevos, no es que estamos dando de la antigüedad. La desigualdad económica, ahorita peor, estamos más pobres que nunca. El aumento del desempleo que provoca por la incapacidad de generar empleo para toda la población activa. ¿Cuál es esa población activa? ¿Cuál es la incapacidad de inversión? Pero aquí no es la incapacidad de inversión, aquí es el exceso de compra, de adquisición de maquinaria que reemplaza la mano de obra. No importa el deterioro del medio ambiente. Esto tiene, el colonialismo tenemos que tener claro, ¿qué es el colonialismo? Aquí, ¿qué pasa con ese colonialismo? ¿El aprovechamiento de la mano de obra o perjudica aquí? Pero estos temas se tienen que analizar bien, ya están en tercero, señoritas, señores. No tenemos que simplemente, ficticiamente, voy medio, leo lo que dice al inicio y se acabó, o al final. La idea principal a veces está al inicio y al final. Vamos a ver con la señorita o señor. A ver, vamos a ver. Con el liberalismo, señorita Suárez. Sáenz, Suárez. Suárez. Usted tiene el liberalismo, ¿no? Muy sí. bien. Ya, vamos a ver. Vamos a ver el liberalismo Suárez. Ya, señorita, estamos aquí. ¿Alguien ingresó allí? De los que volví a ingresar, no creo que nadie. Bueno, señorita Suárez, tiene la palabra. Vamos a ver explicando esto sobre el liberalismo. ¿Se ve, Lisa, la pantalla? Sí se ve, Jessica. Ya. Sí. Vamos con el liberalismo. Ahí está muy bien. Excelente. Ya. Vamos, señorita Suárez. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Pues les voy a hablar sobre el liberalismo.
Como objetivo tenemos explicar cómo surgió, qué es y qué propone el liberalismo, además de conocer acerca de la era de la razón y la revolución liberal del Ecuador, por medio de una investigación, organizador y diapositivas para comprender cómo se logró el liberalismo en esa época. Ya. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es un sistema filosófico, económico y político que promueve las libertades civiles y se opone a cualquier forma de despotismo, apelando a los principios republicanos. Constituye la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de Derecho como la democracia representativa y la división de poderes. El liberalismo surgió en la lucha contra el absolutismo monárquico. Como ya tenemos entendido, el absolutismo es el rey que tiene el poder absoluto de todo. Esto estaba inspirado en el Estado de Derecho de poderes limitados y sometido a una constitución. Tuvo su mayor expresión en la filosofía de Tomás Hobbes. Ante el Parlamento, el Estado soy yo, del rey Luis XIV. Así es, muy bien. Ya. En la era de la razón, pues esta fue un movimiento del siglo XVIII que siguió inmediatamente después de el misticismo, la religión, la superstición de la Edad Media. Esta era de la razón, pues permitió que los miedos de ser proclamado hereje o de ser quemado en la estaca fueran desechados. También permitió estimular la causa de verdad a través de la razón y no de los dogmas. Y que también permitió que los individuos eran libres de buscar la libertad y felicidad individual. A todas estas ideas, pues la alta burguesía fue detractora, pero en cambio la baja nobleza y el clero, pues ellos sí apoyaron las ideas. Antes del absolutismo, en Inglaterra tenían una tradición que era el Parlamento Carta Magna. Esta Carta Magna pues garantizaba ciertos derechos individuales a los individuos y esta pues limitaba las acciones de la monarquía, es decir, que no tenían acceso a todo. En este contexto fue como surgió el liberalismo como una idea política y económica. Este liberalismo propone garantizar las libertades fundamentales como es la conciencia, el culto, la reunión, la asociación, la libre iniciativa individual y la propiedad privada. Los fundamentos filosóficos del liberalismo pues es la libertad, el individualismo y la igualdad, que es lo que permite que seamos liberales, ¿no? Los tipos de liberalismo, solo les voy a dar una breve introducción, que es el liberalismo económico, es una doctrina del capitalismo que empezó a desarrollarse durante la Ilustración y que acabó siendo completada por Adam Smith y David Ricardo. Es una corriente que se opone al socialismo y al dirigismo, por lo que aboga por una mínima interferencia por parte del Estado. O sea que el Estado no interfería mucho en lo que era económico. Y el liberalismo social, esta se define a la no intromisión del Estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos y en las relaciones sociales, existiendo plena libertad de expresión y religiosa, así como los diferentes tipos de relaciones sociales, morales, etc. John Locke, fue un filósofo y médico inglés que era considerado el padre del liberalismo clásico y uno de los principales autores de la Ilustración, que propuso que la soberanía emana del pueblo y que los derechos individuales son anteriores a la sociedad. Y también les voy a hablar sobre la Revolución Liberal en Ecuador, que es también conocida como la Guerra Civil Ecuatoriana, que fue un movimiento revolucionario en contra de los gobiernos de carácter conservador e impulsado por varias facciones insurgentes lideradas por Eloy Alfaro. La revolución tiene como fecha inicial el 5 de junio de 1895 en Chone, cuando Eloy Alfaro fue proclamado como jefe supremo. Y posteriormente Alfaro fue nominado presidente constitucional del Ecuador. Como vocabulario tenemos sobre
algunas palabras. La superstición, que dice que es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Esto nos saben decir, por ejemplo, cuando es un viernes 13 o un martes 13, que pasarte por debajo de una escalera es de mala suerte. Ya. Los parlamentos, pues, es el órgano legislativo, representativo y colegiado de un Estado nacional, subnacional o supranacional. En sentido estricto, el Parlamento es la Cámara o Asamblea Legislativa propia del sistema parlamentario, donde se toman decisiones y así. Los dogmas, pues, es punto esencial de la religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. El despotismo fue una forma de gobierno que tenían algunas monarquías europeas del siglo XVIII, en las que los reyes, que seguían teniendo poder absoluto, trataron de aplicar medidas ilustradas, es decir, trataron de educar al pueblo. Decían que el Estado eran ellos y nada más. Y en la reflexión tenemos que este vocabulario nos ayuda a entender a profundidad las palabras tratadas en exposición para una mejor comprensión, como es en el caso de la superstición, los dogmas, los parlamentos y el despotismo, que han sido parte del liberalismo en la sociedad. Y gracias. Muy bien. Ahí en este liberalismo habla, a ver, sobre el republicanismo. Bueno, aquí les voy a pasar que hay que aclarar ciertos temas de este liberalismo que aquí conduce hasta llegar a todas las independencias, que tenemos que tener claro todo. ¿Qué era el liberalismo? ¿Qué es lo fundamental de este liberalismo que tenemos sobre, a ver, el liberalismo? Le voy a compartir este tema sobre el liberalismo, que ya lo explicó, estaba muy bien el inicio, solo aspectos fundamentales. Los fundamentos del liberalismo ya los dijo muy bien. El liberalismo aparece en este siglo XVII en Inglaterra, que comenzaron a difundirse con relativa celeridad en el mundo. Es decir, este liberalismo se difundía en todo el mundo, donde aquí caerían las monarquías y los reinados. Aquí salen, todo esto saldría. El liberalismo es la lucha, lo que dijo, sobre el absolutismo monárquico, que está liderado por un solo gobierno, inspirado en una parte de la organización del Estado de Derecho con poderes. Aquí ya termina aquí. El liberalismo termina con este Estado monárquico y aquí vamos ya estableciendo los poderes del Estado. Ahí ya se termina automáticamente, aquí tenemos limitados los poderes del Estado. Con el liberalismo ya se establecen los poderes del Estado, que es el ejecutivo, legislativo, el judicial, el electoral, y en nuestro Estado tenemos el quinto, que yo ya les había dicho que está haciendo las mismas funciones que el segundo poder. Hay muchas naciones que todavía siguen actualmente en el Estado monárquico, o sea, liderado por los reyes. Los fundamentos. Estos fundamentos del liberalismo son, es decir, tenemos tres: la igualdad, la libertad y el individualismo. ¿Por qué el individualismo? ¿En qué consiste este individualismo en estas libertades? Aquí se considera al individuo primordial como persona única y en el ejercicio de una plena libertad, por encima de todo aspecto colectivo. Este individualismo hay un respeto específico con derechos y deberes que tiene que cumplir. Estos derechos no están compartidos, por eso habla de individualismo. La libertad
es una de los valores fundamentales, inclusive en la democracia tenemos, estos son los valores de la libertad y la igualdad. Ahora aquí parecen como fundamentos filosóficos del liberalismo. Y este es un derecho inviolable. Nadie puede violar este derecho. ¿Y qué se refiere a diferentes aspectos? Libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, y estos son pocos, entre otros. Libertad a la vida. Mire, eso es fundamental. Libertad a tener una familia, libertad de tener una educación. Eso tenemos, eso es parte. La igualdad, todos somos iguales ante Dios y ante la ley. Y aquí no solamente habla de una igualdad, sino ante el Estado. La libertad política, libertad económica, libertad social. Esto es fundamental en el liberalismo. Estos son los autores y promotores del liberalismo. Y los conocemos ya desde la Ilustración, que también dijo la señorita, y cada uno tenía su diferente punto de vista, pero todos coinciden en una libertad. Y que esa libertad no debe estar coartada para nadie. La libertad de progresar, pero el progreso parte de la educación. No viene la libertad por tener más plata y por progresar el que tiene más plata. No, parte de una educación y ese derecho lo tenemos en la libertad. Liberalismo económico y liberalismo político. Esto también. El liberalismo político republicano. ¿En qué consiste este liberalismo político republicano? ¿Qué republicano? Es una teoría política que propone y defiende la república como modelo de gobierno óptimo para un Estado. Esto vimos en primero, la república que estaba formada en dos partes. La sociedad y las instituciones. Las instituciones donde ya partían los sistemas el sistema político que tenemos. En este sentido escrito, la república se define en la oposición a las otras formas clásicas de gobierno, a la monarquía y a la aristocracia. ¿Se acuerdan el sistema de gobierno de la aristocracia? Capaz que ya se olvidaron. Eso les tomaré. ¿Quién establecía esto? Aquí están nuevamente fundamentándose este liberalismo. Y quiero pasar a esto que tengamos claro sobre el contrato social, que esto ya vimos en la Ilustración de John Locke, el contrato social fundamental que es el liberalismo y absolutismo, que también aquí tomarán en cuenta el liberalismo político republicano dividido en tres partes. Y aquí sí ya estamos hablando de un liberalismo establecido ya cómo se va realizando en cada estado. División de poderes fundamentales. Primero, la representatividad que tenemos nosotros, no tenemos parlamento, aquí tenemos la asamblea, aquí tenemos, en vez de parlamento tenemos la asamblea. Y estos valores, aquí son valores. Los valores de la libertad e igualdad en la ciudadanía, que es en la ciudadanización, dice, pero es ciudadanía aquí. Entonces, el liberalismo político republicano está formado en tres partes. División de poderes, que ustedes ya se lo saben, no creo, aquí, y las instituciones autónomas, ustedes saben cuáles son estas instituciones autónomas. Aquí tenemos la separación de poderes del Estado, que son, ¿cuántos tenemos? 4, 5, 6, qué sé yo. Aquí está la asamblea, representatividad, y estamos hablando, cuando hablamos de una asamblea, de una democracia indirecta. Cuando hay una constituyente, hablamos de una democracia indirecta. Y los valores de la democracia. Esto era lo que yo quería que tengamos en cuenta sobre el sistema político ya liberal. Así es que de aquí vamos a ver nuevamente, sí, parece que ya tenemos 3 minuticos y por favor,
el día de mañana comenzamos y el día lunes les tomaré una actividad solo de las explicaciones para el día lunes. El día lunes comenzamos con eso y el día jueves y viernes expondrían, que estarían exponiendo las señoritas y los señores. Guerra, Luzuriaga, Huanca, Alejandro, Quinatoa y San Martín. Quedó para el lunes y el martes, perdón, el jueves y el viernes. Y el lunes hacemos otra actividad, aparte de la actividad que tenemos el día de... no, pues mañana no, mañana exponen, así que me olvido. Mañana expondría Luzuriaga, Guerra, Alejandro y Huanca. Y si podemos exponer más, nos vamos. Y el día lunes, y el resto, ya les digo, cuando exponen el día jueves y viernes. Y el día lunes, una actividad diferente, aparte de la tarea que se les enviará. Eso sería todo cuanto puedo comunicarles, jóvenes, señoritas, y por favor, si la presidenta me puede ayudar con esa gente, no sé si me voy a reunir para ver qué acciones tomamos con esa gente irresponsable, porque ya estamos a fin de año y ya no es justo que esté perdiendo el tiempo en la misma cantaleta con los mismos y los mismos. A ver, señorita, a ver si yo le envío un mensaje, si nos reunimos, para que usted se contacte directamente. Voy a hablar con su tutor y juntamente con la presidenta del curso. A ver, ¿qué acciones tomamos ya? Porque no podemos dejar lo mismo y lo mismo, excepto la señorita que creo que Lozano, excepto ella. El resto tendría que ingresar nuevamente, estar en clases. Imagínense, si yo les voy a tomar una actividad de clase, ¿cómo la van a hacer? Si nunca asisten, ¿quién le va a prestar? ¿Quién le va a enviar esa tarea? Aquí hay mucha gente solidaria y eso no es solidaridad. No haga cada uno su tarea. Eso es, señores, señoritas, una buena tarde, cuídense mucho, nos vemos mañana. Prepárense para los que les corresponde exponer. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, pase bien. Chao, chao.